Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Hola, muy buenos días, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. Hoy vamos a hablar polaco con nuestro invitado de hoy, Carlos, de España, que está viviendo desde hace algunos años en Polonia. Mi estimado, bienvenido al programa. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí contigo. Mi estimado, más bien agradecido yo de que usted esté aquí presente, de que tú estés aquí presente, porque tengo muchas ganas de charlar sobre Polonia. He tenido algunos amigos polacos, sobre todo en los últimos 2 años, y me ha dado curiosidad de en primer plano conocer cómo es este país. Pero antes, comencemos con la audiencia. Primero que nuestros oyentes te conozcan. Cuéntanos de ti, de dónde eres de España, qué hacías antes de ir a Polonia. Bueno, pues mi nombre es Carlos, soy un español que lleva ya camino ya de 10 años aquí en Polonia, viviendo, trabajando. Y bueno, pues yo soy de León, soy del norte de España y bueno, pues la razón por la que he venido aquí a Polonia ha sido muy sencilla. O sea, en 2009 fue de Erasmus, de intercambio de estudiantes en República Checa y conocí a una chica polaca. Y bueno, pues vivimos unos años en España. Vivimos unos 4 años en España y luego ya pues le salió una oferta laboral aquí en Varsovia y desde entonces vivimos aquí en la capital de Polonia, en Varsovia. Ya camino este año en noviembre 10 años, así que bueno, una historia corta y al pie. Bien, bueno, parece que el amor es un motor muy principal en nuestras vidas, ¿no? Está bien. Bueno, entonces, después de que le había salido la oferta laboral en España, te fuiste a Polonia. ¿Ya habías estado antes en Polonia o fue la primera No, vez? sí, o sea, como te comenté, mi mujer es polaca, entonces el tiempo que estuvimos viviendo juntos en España, que fueron 4 años, íbamos varias veces al año a Polonia. Ya. He ido conociendo Polonia progresivamente, ¿vale? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que se muda a otro país y se encuentra todo de golpe. Se encuentra todo de golpe, cómo es la gente, cómo es el clima, cómo funcionan las cosas. En mi caso, he ido poco a poco, conociendo, adquiriendo, pues eso, un poco la cultura polaca, el idioma, la gente, cómo es. Entonces, ha sido de una forma progresiva, ¿no? Una ¿Cómo, vez ya, una vez aquí, pues ya es diferente. cómo fue sus primeros choques culturales? El primero, los que usted oía de cómo era cómo su esposa le comentaba, y después cuando usted llegó, tal vez en su primer viaje. Bueno, pues el primer viaje fue fue en 2010, la primera vez que vine a Polonia. Y, hombre, a ver, los choques culturales los ves, porque oye, al final eh, los hispanos o los latinos somos muy diferentes a los polacos, ¿no? Eso es una realidad, la forma de ser, también marcados en gran parte, ¿no? Por la historia que llevan los países a su espalda, ¿no? Es cierto que no son tan abiertos en un primer contacto como podemos ser nosotros, los hispanos o los latinos. Es un choque hombre, que la gente, si vienes aquí a Polonia por poco tiempo, es una idea igual mal interpretada, ¿no? Porque yo algunas veces he escuchado que los polacos son tristes, son muy tristes. Que no es que son muy tristes, es que no tienen alegría por nada.
No, es que son reservados, es que no te conocen, entonces es una impresión que la gente se lleva de primeras que no es del todo cierta, ¿no? Pero sí es un choque que te llevas al principio, ¿no? Porque acostumbrado yo, por ejemplo, en España de ir saludando a la gente, de decir buenos días a todo el mundo a todas horas, y aquí, pues oye, con que lo digas una vez les vale y si les preguntas más, pues ya ni te contestan. Entonces, ese primer contacto es difícil. Justamente uno de los temas que te quería preguntar era sobre los estereotipos falsos de los polacos. Justamente, mucha gente cree que los europeos del norte son como más tristes, son más amargados. Acabas de decir que no lo son, simplemente son más reservados. Tal vez algún otro que habías escuchado antes de ir. Pues Yo qué sé, alcohólicos, estereotipo. por ejemplo. Yo escucho que Sí, son mira, adictos eso, al vodka. mira, es cierto que el tema del vodka, ¿no? Siempre se asocia a Polonia al vodka. Es cierto que la gente, los polacos beben vodka, eso es una realidad. Es cierto también que durante los últimos años las nuevas generaciones están consumiendo ya menos vodka que, por ejemplo, las generaciones pasadas, ¿no? Aún así se sigue bebiendo, aún así hay mucha gente que sigue bebiendo vodka, pero ya menos que anteriormente. Pero sí es cierto que al final es una bebida típica de aquí, hay fábricas que fabrican vodka, hay pues eso, negocios alrededor de esta bebida alcohólica y la gente lo sigue consumiendo. No en gran medida como se hacía anteriormente, pero sí es una cosa que está a la orden del día. Y el tema del alcohol, el tema de las personas también, el tema del frío es una realidad también, es un mito que, o sea, no es que sea mito, es que es una realidad totalmente. Al final es un país que se encuentra, no es un país escandinavo, no es el tiempo que te puedes encontrar en Suecia o en Noruega, pero aún así es un tiempo frío, es un clima frío, un clima húmedo, entonces hay que venir preparado y no es para todo el mundo, ¿vale? Hay gente que dice, bueno, es que a mí me gusta este tiempo. Sí, no es lo mismo venir en invierno 2 semanas y marcharte a tu país que venir a vivir aquí, que tienes que... Las horas de sol también es una cosa Tienes que que al lidiar principio yo bastante. no lo... Efectivamente, tienes que lidiar mucho porque al principio yo personalmente no notaba la falta de luz, ¿no? Decía, bueno, pues es que al final yo soy de León, León también hace frío, bueno, pues al final lo vas llevando. Es cierto que las horas de sol no tienen nada que ver con España, con Ecuador, con Colombia, con cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Y se nota. Igual los primeros años no lo notas tanto, pero luego la falta de sol te cambia el carácter, te cambia la forma de ver las cosas, al final te cambia el día a día. O sea que eso es una realidad. Sí, es cierto. Alguna vez había leído en algún libro sobre geografía que no hay cómo distinguir del individuo del ambiente. El individuo es efectivamente el ambiente, es un reflejo de lo que le rodea. Y eso incluye también la falta de sol, la nieve en invierno, no sé, tantas cosas que pueden afectar el carácter de uno como individuo, como también como sociedad. Así es, así es. Van ligados uno de la mano del otro, o sea que ¿Has eso es una tenido, realidad. has tenido alguna vez alguna situación graciosa o incómoda por, no sé, malos entendidos culturales? Tal vez saludaste con la mano, no sé, la primera vez a los polacos, cosas así. A ver, de las primeras veces que llegué, que vine yo a Polonia, sí que, no sé, por ejemplo, en Ecuador cómo será, pero bueno, me imagino que muy parecido a España, cuando conoces a alguien le das 2 besos, o uno o 3, bueno, los que sea. Ujú. Aquí en Polonia no. Aquí en Polonia, si conoces a alguien hay que darle siempre la mano. Y es cierto que alguna vez cuando he ido a saludar a una persona y le he ido a dar 2 besos, al principio te hablo, ahora ya no. Pero al principio, pues esa persona como que se ha sentido un poco, ¿qué haces? ¿Por qué me das 2 besos y no te conozco, no? Entonces, es un choque, es algo que sí, que incomoda, porque claro, incomoda a la otra persona, te incomoda a ti porque ves que la otra persona se echa para atrás, entonces es un poco, si no lo sabes, tienes que lidiar un poco con ello, pues, porque bueno, así que... Y luego hay un hándicap importante aquí en Polonia, que es inevitable, que es el idioma. El idioma, el polaco es uno de los 3 idiomas más complicados que hay en el mundo de aprender, ya sea a nivel fonético, a nivel gramatical. Y alguna historia graciosa he tenido con el tema del idioma, porque bueno, es inevitable, ¿no? Al final pronuncias una palabra mal y puede significar algo totalmente diferente. Sin ir más lejos, por ejemplo, resultados de médicos, en polaco se dice Ki, ¿vale? Viniki, con W, con Y, vamos. Los polacos tienen alergia a las vocales, para que te hagas una idea. Viniki, bueno, pues voy yo un día a un centro de salud que me había pedido mi mujer ir a recoger unos resultados y voy a la chica y le digo, por favor, que se dice poprose cuando quieres pedir algo.
y le pedí su bikini, ¿no? Le digo, bikini. Le digo, bueno, digo, bikini. Entonces, claro, la señora, te hablo que esto era junio, julio, hacía calor ya, ¿eh? Aquí en verano, aunque la gente se piense que es un país frío, en verano, como hay mucha humedad, con 30 grados ya deseas que vuelva el invierno cuanto antes. Entonces, claro, la señora se me quedó un poco mirando diciendo, ¿perdona? Me dice, en plan, repite, ¿qué has dicho? Entonces, claro, es una cosa que. Y dice, Viniki, Viniki. Digo, sí, sí, Viniki. Y se me quedó la señora así diciendo, bueno, creo que polaco no eres. Creo que polaco no eres. Así que bueno, lo dejamos pasar, nos reímos los dos y ya cada uno por su lado, ¿no? Pero sí, sí, el tema del idioma es algo totalmente diferente. Yo creo que no hay una vida para aprender este idioma, pero bueno, no es imposible tampoco. Bueno, está bien. Oye, ¿y Sí, qué es sí. lo más curioso o raro que viste en tus primeros viajes antes de ir a vivir? Lo más curioso, mira, hay una cosa que es era súper curiosa, ahora es cierto que me he adaptado y casi y ha empezado a formar parte bueno, por así decirlo, de mi vida, por así decirlo, ¿no? Es el tema del transporte público. El transporte público, ya sea en España o en los países latinoamericanos, pues, oye, al final hay ruido, hay gente, la gente habla, grita, hay niños gritando, tal, hablando a las personas mayores por teléfono. Mm, Aquí en Polonia, el transporte público, te digo, yo he visto entierros con más ruido que un transporte público aquí en Polonia. ¿Sabes lo que te digo? Es silencio sepulcral. De hecho, si hay alguien hablando por teléfono, ya todo el mundo como que, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? O alguien entra al transporte público hablando por teléfono, pues ya todas las cabezas se giran a esa persona. claro, Entonces, ese, pidiéndole que por favor guarde más silencio. no pidiéndole, ¿no? Únicamente se quedan pues sorprendidos, pues, como lo normal es entrar a los sitios públicos y permanecer callado, que igual eso puede venir igual de una época anterior, pues la época comunista que hubo aquí durante 40 años y yo qué sé, pues no es algo que tienen interiorizado los polacos y es cierto que yo a mí ahora, cuando entro en transporte público, lo que me espero es silencio total, ¿no? O va a haber silencio total, o sea, siempre puede haber alguien hablando, pero no es lo mismo que, por ejemplo, cuando entro en el metro de Madrid, ¿sabes? Que está todo el mundo hablando, cantando, gritando. No, no, aquí no, aquí es totalmente silencio. Entonces es una cosa que me chocó bastante. De hecho, a día de hoy, cuando voy a España, me choca, pero al revés, me choca y digo, pero qué ruido hay ahí en este autobús, ¿qué hace la gente gritando, no? Y es algo que he interiorizado, pero es que claro, es que ya son casi ya 9 años aquí viviendo. Me imagino. Entonces ya, Sabes, justo conversaba hace unos par de meses con unas polacas que me habían dicho que, o sea, estábamos hablando de algunos choques culturales entre América Latina y el sur de Europa contra Polonia y bueno, norte, este de Europa. Bueno, y me decían que, por ejemplo, la bocina de los carros es casi que prohibido a sonarlo a menos que haya una emergencia o algún problema en la calle. En cambio, por ejemplo, en América Latina, cuando vemos a alguien que conocemos en la calle, hacemos el pip pip para saludarlo o algo por decirlo. Eso es inconcebible en este país. ¿Cierto? Esto es es totalmente, totalmente cierto, totalmente. De hecho, alguna vez me he llevado alguna bronca de mi mujer por tocar la bocina del coche. Porque yo en coche, pues eso, lo típico. En España, como dices tú, ¿no? En España y en muchos países de Latinoamérica tocamos por cualquier cosa el claxon, ¿no? O la bocina. Aquí no, aquí no. Aquí lo tocas si hay riesgo de accidente. O yo qué sé, para avisarle al coche que tienes al lado, delante, que se ha puesto en verde, ¿no? Pero no es tan común como en nuestros países. Y alguna vez mi mujer sí me ha echado la bronca, me ha dicho, ¿pero qué haces tocando la bocina? Si no sé qué. ¿Sabes? O sea, sí, lo tienen también muy. Pero sí, el tema de conducir también es muy diferente, ¿eh? Los polacos conducen de una forma más agresiva, por ejemplo, parándolo siempre con España, ¿vale? No sé, igual, por ejemplo, en Ecuador o en Colombia o en Venezuela, conducen de una forma diferente. Nunca he estado, no te puedo decir, pero en España conducimos más ¿consideras que tranquilos. en Polonia son más agresivos al volante? En moto, en carro, en bus. Sí, sí, o sea, al final van, en muchas carreteras aquí, sobre todo en Varsovia, en las grandes ciudades, tienen 2 carriles, o sea, siguen siendo carreteras de ciudad, pero son con 2 carriles. Entonces, hay uno que se pone a la izquierda porque luego tiene que girar a la izquierda o lo que sea, y ya viene el coche que va por la izquierda, y ya te adelanta por la derecha para ponerse delante de ti. Entonces, es como que, ¿qué has ganado? ¿Adelantar a un coche?
O, por ejemplo, el ceder el paso, ¿no? Cuando alguien tiene prioridad, pero hay otro coche que quiere entrar, aquí parece que les tienes hasta que rogar que te dejen entrar. Cosa que, por ejemplo, en España te dicen, bueno, pasa, pasa, sin problema. Y aquí es como que, ¿me dejas pasar? Tengo que ir metiendo un poquito el coche para que me dejes pasar a la vía pública, ¿no? La forma que tienen de conducir, siempre te hablo en líneas generales, ¿vale? Porque igual alguien que esté escuchando este podcast ahora dirá, no, pues yo es que conduzco tranquilamente y soy súper tranquilo en el... Que sí, pero en líneas generales, yo he conducido bastante, créeme, créeme. Qué simpático. Sí. Oye, otro tema que me habían comentado fue que en el taxi o en el Uber no se habla con el taxista nunca, jamás. Yo, por ejemplo, cuando he tomado un taxi a veces hago alguna pregunta así, ay, ¿cómo es la cosa por aquí? Si es que hablo el idioma del taxista, ¿no? ¿Cómo son las cosas por acá? ¿Hay mucho tráfico hasta ahora? Siempre pregunto alguna cosa. Me dijeron que en Polonia nunca haga eso. Que solo te subas y llegas a tu destino y ya. Más o menos es así. Pues mira, antes de tener esta charla contigo, he montado en un Uber y bueno, a ver, tienes que ver siempre al conductor, ¿vale? Aquí hay muchos conductores de Uber, ya sea de Uber, ya sea de Bolt, que vienen de países de la antigua Rusia, de la antigua Unión Soviética. Me refiero plan Georgia, Azerbaiyán, Tayikistán, ¿vale? Muchos de ellos no hablan nada, absolutamente nada. De hecho, entienden polaco, entenderán un poquito de polaco porque llevarán 2 meses o 3 meses aquí, pero no son gente que habla. O sea, al final ellos tienen una dirección de destino, te montas, si te dicen buenos días, les das las gracias porque la mayoría no dicen nada, pero sobre todo de conductores de esos países. ¿Va? Luego siempre tienes, lógicamente, conductores polacos, que no creo que sea cierto, ¿eh? Yo la verdad es que utilizo bastante este tipo de transporte, y a ver, bastante, de vez en cuando, y la gente de Polonia, pues sí que suelen ser bastante, como decimos en España, dicharacheros, ¿no? Que hablan mucho. Pero siempre hay excepciones, ¿no? Pero sí, hay gente que lo normal es que sean de esos países de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, por ejemplo, y no te suelen hablar mucho. Pero no creo que sea, no creo que sea, depende mucho del conductor, depende mucho en qué estado de ánimo estés. También, Mm. yo por ejemplo, hoy me he traído el conductor, era de Jamaica, Ah, mira era un tú. señor de Jamaica. O sea que, y lleva ya 10 años en Polonia, dice que ya habla polaco. A ver, al final ese trabajo, si quieres hablar con la gente y todo, bueno, era una persona muy amable, muy apacible, muy tranquila. Y sí, estuvimos charlando pues lo que tú comentabas, ¿no? El tiempo, el tal, no sé qué, cuánto tiempo llevas aquí, si tienes hijos, no tienes hijos. Varía bastante entonces. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí, varía bastante. Puedes encontrar de todo, la verdad. Correcto, correcto. A ver, saltémonos un momento a la vida multicultural en pareja. A ver, entonces, en contexto, estás casado con una polaca. ¿Qué diferencias culturales notas en el día a día, en casa? Obviamente comparando con la convivencia que tenías tú en tu casa con tus padres o de las historias que tendrás de tus amigos españoles casados con españoles. ¿Hay algo que se remarque particularmente? ¿Hay malos entendidos por temas culturales? ¿Cómo es la cosa? Bueno, pues en mi caso, efectivamente, estoy casado con una chica de Polonia. Ella hablaba, antes de conocernos, ya español, hablaba español, había estudiado español. Luego, una vez que empezamos a vivir juntos, claro, llevamos viviendo juntos desde el 2011, ya unos 14 años juntos. Entonces, oye, vas conociendo a la persona y es cierto que al principio, primero, existe la barrera del idioma, que es muy importante. Al final, si los dos hablan en un idioma que no es el mismo, pues siempre puede haber malos entendidos. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos desde el principio, como ella se fue a vivir a España, claro, al final veía que la gente no hablaba mucho inglés. Entonces ella me dice, bueno, empieza a hablarme español. Y fue un cambio que para mí dijo, claro, llevamos 2 años y medio conociéndonos hablando inglés. Entonces, claro, en ese momento cambió el español. Entonces, esa relación se hizo más fuerte por eso, porque empezó a hablar mi idioma viviendo ya en España y ahí ya empezamos también a, por así decirlo, carburar la relación. Es cierto que lógicamente hay diferencias culturales. Polonia y España son dos países de la Unión Europea, pero no deja de haber esas diferencias, ¿no? Y a ver, está claro, no es lo mismo vivir con tus padres en casa que independizarte. Entonces yo en cuanto ya acabé la carrera, ya vivía antes, porque claro, yo al ser de León, estudié en Madrid, pues al final Ujú. ya vivía solo desde hace ya, desde los 19 años.
por así decirlo. Entonces, claro, lógicamente, ya cuando vives en pareja, pues ya tienes unos compromisos, ya tienes que hacer esto tú, al final o lo haces tú o no lo hace nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el tema del idioma es un hándicap importante. Y si los dos hablan un idioma que no es ninguno de los dos nativo, pues la confusión puede ser más o la convivencia puede ser más difícil que si hablan el idioma de una de esas dos personas. Entonces, en mi caso, con español hasta el día de hoy, ¿eh? Hablando español. Y pues eso, el tema del idioma, el tema de que tampoco te sabría decir, porque es que al final la vida son etapas. Entonces, claro, de aquella etapa, es que claro, yo ahora tengo dos hijas pequeñas, pues ya dices tú, pero claro, yo de aquella era joven, pues al final salíamos, tal. No sé, ella se adaptó muy bien a España, eso es cierto. Ella se adaptó muy bien a lo que es la idiosincrasia española, cómo somos los españoles, la forma de hablar, la forma de expresarnos. Y eso, güey, al final lleva un esfuerzo, adaptarte a la cultura del país donde vives, que no es el tuyo, lleva un esfuerzo. Entonces, oye, tienes tus roces, lógicamente. Es que al final la pareja que no discuta es que algo va mal ahí, algo no funciona. Si no discutes con tu pareja, algo no funciona. Pero así de cultural y eso, no te sabría decir, porque mira, por ejemplo, aquí los polacos son mucho de, igual a la vieja usanza, ¿no? No, cuando tú empiezas a vivir con alguien, te tienes que casar primero. Se pensaba en España antes así. Se pensaba antes en España así. Y me acuerdo, pues oye, al final los padres de mi mujer pues también me decían que dónde está el anillo, ¿no? Cuando empezamos a vivir juntos en España, pues claro, es una cosa que nosotros en España, pues, y además mi mujer compartía los mismos pensamientos que tenía yo. Y digo, oye, y al final empezamos a vivir juntos y si funciona nos casamos, pero no al revés como se hacía anteriormente. Entonces, la verdad es que la adaptación fue muy rápida, por parte de ella y por parte mía, entendiéndola y poniendo todo en contexto. Correcto. Entonces, Se me entonces ocurre una sí, cosa. Tal vez sí. fusionan ustedes tradiciones o algunas celebraciones las mezclan, no sé, tal vez Navidad sea muy similar, pero tal vez haya la fiesta de, no sé, en Carnaval, tal vez sea diferente, muy probablemente sea diferente en España que en Polonia, no sé, tal vez hay algo por ahí. Sí, efectivamente. Yo creo que fusionamos todo, fusionamos las costumbres, las tradiciones, la comida. Entonces, es un poco, al final, cuando vives con una pareja con tu pareja que no es de tu país, es de otro país, al final tienes que buscar un equilibrio entre las dos culturas. O sea, no puedes decir, no, es que en España toda la vida se ha hecho así, vas a tener que ser así. O al revés, no es que en Polonia se han hecho así las cosas siempre toda la vida y ahora tiene que ser así. No. Al final, es un toma y daca, ¿no? Al final, oye, pues mira, esta tradición es típica de Polonia, pues la implementamos en nuestra vida diaria y esa tradición o cultura es típica de España y al final las mezclamos. Por ejemplo, en Navidades. Aquí en Polonia se celebra San Nicolás, que es el día 6 de diciembre, y luego el 25, 24, 25 de diciembre, que es Nochebuena, y es Navidad, ¿no? En España no tenemos San Nicolás. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que nuestras navidades empiezan el 5 de diciembre y acaban el 6 de enero, que es el Día de Reyes en España. Mm, Al final es son un bastante mes más de... largo. Un mes de Claro, claro. celebración. Al final, mira, San Nicolás realmente es como Santa Claus. Te El trae famoso Papá regalos y Noel. tal, y a Noel, efectivamente, eso es. Al final te trae pequeños regalitos y tal. Luego ya Navidad, pues oye, al final es el día más importante de la Navidad. Se celebra de una forma muy diferente en España que en Polonia, pero oye, al final es eso. Tú estás en Polonia, te adaptas a las costumbres de Polonia, de cómo lo celebran en Polonia. Estás en España, te adaptas a las costumbres de España, pero siempre puedes añadir algún detalle del otro país, ¿no? Que por ejemplo este año hemos estado en Nochebuena en España y hemos puesto algún plato típico de Polonia o alguna tradición de Polonia. Entonces, tener esa mente un poco abierta, ¿no? No es solo, no, es que en mi país se ha hecho así toda la vida y tiene que ser así. No, no, al final cuando vives con una pareja de otro sitio, Tienes que o ceder cedes, también. o cedes o se acaba. O sea, es que no hay más. O cedes o se acaba la relación porque es que no puede ser que uno dé todo y el otro no dé nada. No puede ser. Entonces, como pasa en todas las parejas, me refiero, pero es cierto que al ser de países diferentes tienes que hacerlo así porque, pues si quieres llegar a buen puerto, vamos. Correcto, correcto, te entiendo. Bien, entonces regresemos al tema de cultura, sociedad y tabúes en Polonia. Justamente quiero empezar por aquí, por último que había mencionado.
¿Has descubierto tabús dentro de su cultura o temas de conversación que es preferible no conversar? Por ejemplo, estás en el metro conversando en polaco con otra persona y sabes que hay un tema en que no deberías hablar en abierto. ¿Mm? A ver, hay varios temas. Primero, un tema histórico, ¿vale? El tema, por ejemplo, del comunismo. El comunismo estuvo aquí en Polonia implantado durante 40 años. Toda la simbología comunista y simbología del otro bando, del bando nazi, ¿no? Todo tipo de simbología de ese estilo, de un lado o de otro, está totalmente prohibido. Todas las conversaciones, vamos, ni ya cuesta sacar esas conversaciones en una conversación privada, Ujú. no me quiero imaginar en tema público. ¿Vale? O sea, ya en el público ya olvídate, esos temas son tabús. Y es que es normal, al final sí fue una época muy dura para Polonia. O sea, colocaron al país en la cola, era uno de los países más pobres iba a decir, de la Unión Europea, pero no estaba de aquella Unión Europea todavía, ¿no? Pero son temas que es mejor no tocar porque, oye, había gente de un lado y gente de otro. Entonces nunca sabes de qué lado está la gente. Entonces, es bueno no tocar esos temas más que nada para evitar discusiones. Claro, totalmente. ¿Qué más? El tema, por ejemplo, del alcohol. El alcohol al final, como te dije al principio de la charla, es cierto que la gente ya consume menos vodka, pero todavía hay mucho problema de alcoholismo aquí en Polonia. Hay tiendas que están abiertas 24 horas, tranquilamente. En muchos sitios, te hablo, en muchos barrios, lo normal es que te encuentres una alcohol 24 horas No antes que una fregues. farmacia. Sí, 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 es muy normal, es muy normal. Entonces, es un problema que está a la orden del día. También está prohibido consumir alcohol en la calle, totalmente prohibido. O sea, Entonces no tienes que puedes, no, hacerlo necesariamente en un bar. No, no es prohibido estar borracho en la calle, pero sí consumirlo. Siempre no, tiene no, que serlo dentro de la consumirlo. casa o de un bar o algo así. Efectivamente, eso es, eso es. Sí, sí, sí. En la calle está totalmente prohibido, ya no te cuento en parques de niños o sitios donde juegan los niños, pues ya eso ni te cuento. Y es que te viene luego la policía y te pone la multa, ¿no? Entonces, el alcohol también es un tema que bueno, mejor no tocar. Si hay alguien, por ejemplo, que tenga algún problema de alcohol y tal, pues sí que ahí no, y al final, como en todos los sitios, hay asociaciones que ayudan a gente alcohólica y todo, pero sí es un tema tabú que no, a la gente no le suele gustar mucho, ¿no? Correcto. ¿Cómo son, por ejemplo, Eh, algunas costumbres familiares de lo que has percibido en 9 años? Ejemplo, bodas, comidas típicas, supersticiones, Ujú. bautizos o Sí. cumpleaños, no sé. ¿O cómo son Eh, algunas de las Como celebraciones? las celebraciones, bueno, pues a ver, tienes, por ejemplo, las celebraciones que son obligatorias durante todo el año, por ejemplo, la Navidad. Por ejemplo, la Navidad aquí, el día de Nochebuena, esto varía mucho, depende de las creencias de la familia, ¿vale? Hay familias que son creyentes y, por ejemplo, las familias que son creyentes, el día de Nochebuena no comen carne, ¿vale? No comen absolutamente nada de carne hasta que pasan las 12 de la noche. Ya. Cuando pasan las 12 de la noche, eso es un desmadre, también te lo digo, que lo he vivido, ¿eh? O sea que a partir de las 12 de la noche eso es una locura. Pero, por ejemplo, toman carne. Y el día de Nochebuena tienes en la mesa, tienes que probar 12 platos, ¿vale? Tienes 12 platos, ninguno de ellos con carne, ¿vale? En las familias creyentes, que es el caso de la familia de mi mujer. Y claro, al principio te dicen, no, tienes que comer 12 platos. No, 12 platos no te puedes comer porque, porque es imposible. Pero probar 12 platos, pues sí que. Entonces, eso son diferencias, por ejemplo, que las puedes ver en España, que no se hace eso y en España se come carne y bueno, pues cada país tiene sus cosas. Entonces, hay tradiciones que siguen manteniendo a día de hoy. La Nochebuena, la Semana Santa, por ejemplo, en Semana Santa. Yo no sé en Ecuador cómo será y en otros países de Latinoamérica porque nunca he estado durante esas fechas, pero en España somos muy de procesiones. En Semana Santa salen las procesiones, los Mm, pasos, la gente en la calle. No sé si alguna vez has visto, pues la gente que lleva la cara tapada y el cucurucho que parece. sí, 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 ¿Alguna vez los lo he visto. Tal vez en España tenga un significado diferente, pero sí los he visto aquí, sí, también con motivos religiosos. No sé si se representarán exactamente lo mismo, pero sí, hay puede, pu- desfiles ahí. puede ser, puede ser. Entonces en España las finales procesiones tienes al día 7, 8 procesiones al día durante una semana. Aquí en Polonia, por ejemplo, no. Aquí en Polonia, la gente que venga en Semana Santa dice, no, quiero vivir la Semana Santa en Polonia. No hay nadie en la calle, absolutamente nadie. O sea, época, o sea, es tiempo de
de reflexión, de estar con la familia, estar tranquilos. Luego ya cada uno en casa hace lo que quiere, ¿no? No se ve a nadie por la calle. A ver, nadie. Lógicamente, el típico gente que sale y tal, eso, pero no es como en España, ni mucho menos, ¿no? Entonces es algo que se celebra de esa forma y a día de hoy te puedes encontrar alguna procesión de alguna iglesia, pero no es lo normal, ¿vale? Y luego así celebraciones importantes, pues a ver, te puedo decir, yo me casé en Polonia, vivíamos en España y me casé en Polonia y las bodas son muy diferentes. Al final, te explico así, una boda en Polonia, tienes comida durante todo el banquete, a todas horas, cada 2, 3 horas tienes un plato caliente, te hablo hasta las 5 de la mañana, ¿vale? Yo en mi boda a las 3 de la mañana tenías un plato para comer. Y es algo que, oye, pues al final hay mucho vodka, mucho alcohol en general, entonces eso te ayuda un poco a aguantar hasta tantas horas. Como son dos países cristianos, tanto España como Polonia, pues al final la iglesia es todo igual. O sea, no hay ningún tipo de problema. Pero sí, el banquete es totalmente diferente. Entonces, bueno, es como te digo, al final, si la boda es aquí en Polonia, pues te adaptas un poco a las costumbres de aquí y sí que se celebran Semana Santa, Navidades, bodas, las comuniones, pues como me imagino en cualquier sitio, vas a la iglesia y luego el banquete, tranquilamente. Sí. Y en principio no te sabría. Y luego supersticiones, pues tienes alguna superstición de uno que se llama en San Andrés, que es Andrzejki, le llaman Andrzejki, que es el nombre en polaco, y es como para buscar pareja. Si no tienes pareja, pues haces unas cosas de una vela y no sé qué, pero a mí como, es que al final como esa tradición la he conocido, habiendo conocido a mi mujer, pues que, ¿para qué me vale? No me ha interesado mucho. Tampoco te sabría decir mucho más de eso. O por lo menos para mantenerla. Para eso, para mantener la llama, en vez de encenderla, para mantenerla. Eso es verdad, es verdad. Así que bueno, tienen ahí cosas, también habrá muchas más, ¿no? Pero bueno, así que haya vivido yo en primera persona, pues eso. Bien. Un tema más antes de pasar a la siguiente sección. El humor polaco, me imagino que debe ser muy, no muy, pero diferente al español o del europeo del sur. Sí. No sé, ¿te has encontrado que vos haces alguna broma o te ríes y descubres que alrededor nadie se reía o nadie entendía el chiste o estaba muy pasado de moda? No sé, algo te pasó así. Sí, 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 pero me pasa a diario. O sea, yo vivo con mi mujer que es polaca, entonces es que tengo el ejemplo a diario. Y sí, me pasa varias veces. Y además soy una persona que, bueno, que me gusta hacer chistes malos, chistes pues de estos que lo escuchas y dices, no puede ser, no, o sea, no me digas esto, ¿qué me estás contando? Entonces, Los claro, a chistes mi de mujer a papá, veces, ¿eh? los Sí, sí, chistes sí, de pero, papá. pero yo creo que antes, yo creo que venía antes, incluso antes de que fuera padre. Y vamos, yo siempre he sido así de estos, el chiste fácil, ¿no? Entonces, claro, pues mi mujer se quedaba y dice, pero ¿estás diciéndolo en serio? Claro, al principio, cuando nos empezamos a conocer, pues claro, mi mujer me miraba y me decía, ¿en serio? Ahora ya es como, déjalo, déjalo. Y pasa al revés, mi mujer también a veces cuenta algún chiste, es gracioso porque lo intenta traducir al español para que yo lo entienda, y es que no tiene ninguna gracia, pero ninguna. Y dice, pero no te hace gracia, si es buenísimo. Y digo, no, yo creo que no. Yo creo que no funciona. Entonces, los niveles de humor, tanto para polacos como para hispanos o latinos, tal, yo creo que es muy, muy diferente, muy diferente. Tiene una forma un poco peculiar. Te voy a contar así rápidamente. Hay una serie en Netflix que es polaca, yo no me acuerdo cómo se llamaba, 1460 o algo así, no sé, algo así. Y es una película polaca, polaca, pero con humor polaco, polaco. Bueno, pues me puse a verla con mi mujer, hace ya, te hablo, pues ahora 6 meses o así. Mi mujer partiéndose de risa. Yo, claro, yo leyendo los subtítulos, Más o digo, menos, entendías, no sé. no, no, entendía los subtítulos porque estaban en castellano, no estaban en español. Pero mi mujer, ja, 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 ja. Dice, pero no lo pillas. Digo, lo siento, pero no lo entiendo. Entonces, son niveles diferentes. Pero bueno, al final, que todos los problemas sean esos. Simpa- Simpaticísimo. Sí. Ah, ¿qué dar a, o por primera vez a Polonia? Primero empecemos como y después como ¿Qué son los Vale, pues la errores más primera. comunes que hacen los extranjeros al llegar?
Pues primero, como turista, si la gente decide venirse como turista aquí a Polonia, bueno, primero tiene que saber si viene de la Unión Europea, no hay problema, al final vas, vienes a tu país y sin problema. Es cierto que hay mucha gente que viene como turista para quedarse aquí. Si vienes como turista necesitas un billete de vuelta. Si tú vienes con una visa de turista, lo digo porque luego entraremos en eso, pero lo digo porque hay mucha gente que viene con ideas de trabajar en Polonia y quiere entrar como turista y es ahí cuando vienen los problemas. Pero bueno, en general, la gente que venga como turista, lógicamente tienes que tener un billete de vuelta. ¿Y qué recomendaría? Pues primero, tener una tarjeta sanitaria, ¿vale? Una tarjeta sanitaria del país de donde vengas. Es importante, ¿vale? En el caso que te pongas enfermo, te pase algo, tengas alguna lesión o algo, te puedan atender. Como Porque un aquí sin esa seguro de tarjeta. salud internacional tal vez sería el equivalente. Sí, puede ser, puede ser. Aquí en Europa tenemos una tarjeta sanitaria europea, que es azul. Pero Ya, si vienes de un país que no es de la Unión Europea, necesitas un seguro médico en el caso que te pase algo, ¿vale? Porque, oye, nunca se sabe. Esto ya sabes cómo es. No contratas un seguro médico y ¡pam! Y ya lo tienes ya ahí. tienes Ya la tienes que ir al tragedia. médico por cualquier cosa, ¿no? Al final es así. Y puede pasar al revés, lo contratas y no te pasa nada, pero bueno, lo tienes ahí. Y luego, pues a ver, ciudades así para visitar. Vienes de turista, vienes a visitar ciudades, ¿no? Primero Varsovia, ¿vale? Que es la capital, que tienes un montón de cosas que hacer, tienes una vida cultural, social, histórica increíble. Aquí en Varsovia, bueno, al final, pensar que en el año 1945 quedó el 90% en ruinas, que, o Pues sea, no, sí. no existía Varsovia, no existía Varsovia. De ahí todo lo que se ha construido y lo que hay ahora es increíble. Entonces, Varsovia es una parada obligatoria. Luego tienes la segunda ciudad más grande, que es Cracovia, que fue antigua capital de Polonia. Por eso se llevan un poquito mal Cracovia y Varsovia, por temas históricos, que se movió el rey Segismundo, movió la capital de Cracovia a Varsovia y a los de Cracovia, como te podrás imaginar, no les gustó ni un pelo. Pero bueno, historia aparte. Cracovia es una pasada, es súper bonito. Cracovia, pues tienes varias visitas que hacer, porque no solo es la ciudad, que es preciosa, pero también tienes lugares que visitar alrededor. Tienes unas minas de sal que son 200 metros bajo tierra y donde abajo hay una iglesia. Es increíble. Se llama Bieliczka. Frijes. Es increíble. Yo te lo recomiendo. Si vienes algún día aquí a Polonia, te mando el contacto y es una pasada. Entonces son unas minas de sal, que sí, son minas de sal. Te chupas el dedo, tocas la pared y es sal. Sí, es sal. Y bajas 200 metros para abajo. Son impresionantes. Y luego tienes otra visita, si vas a Cracovia, obligatoria, bueno, obligatoria, depende del estómago de cada uno, que es Auschwitz, ¿vale? El campo de concentración de Auschwitz. Yo he estado solo una vez, fue muy duro, estuve en el año 2009 ya, o sea, incluso antes de conocer a mi mujer, y fue muy duro, fue muy duro. Pero yo creo que la gente tiene que visitarlo para saber qué pasó ahí y que no vuelva a repetirse, porque es una visita dura, no es para todo el mundo y es totalmente entendible si alguien no quiere ir, ¿no? Al final no es un Correcto. lugar agradable. Y bueno, pues aparte de esas dos, pues yo recomiendo mucho, que para mí es la ciudad más bonita, es Gdansk, que está arriba en el norte, que es la ciudad le llaman la perla del Báltico, es una ciudad que está a orillas del mar Báltico. Le llaman Tricity, o sea, de las tres ciudades, porque es Gdansk, Sopot y Gdynia. Son tres ciudades que están interconectadas y las tres están a orillas del mar y son muy bonitas. Entonces, si Mm, alguien que nos esté escuchando está viviendo al lado del mar, pues que en esas ciudades te vas a encontrar como en casa. joyas. Aparte de tener, son joyas, al final la arquitectura es totalmente diferente a otras partes de Polonia. Esa parte pertenecía a Alemania, entonces tiene Claro, a influencia de Prusia, Alemania. claro. Efectivamente, eso es. Entonces, toda esa zona tiene influencia de Alemania. Entonces, la arquitectura, vamos, yo os digo, Gdansk para mí es la ciudad más bonita de Polonia. Yo si me tuviera que mover de aquí, me iría allí porque es todo. Es una ciudad grande, tienes de todo, pero aparte tienes mar, aparte tienes historia. Ahí está el Museo de la Segunda Guerra Mundial. Si alguien nos escucha y es fan de la Segunda Guerra Mundial, hay un museo allí que tranquilamente puedes estar 6 horas dentro de ese museo. Y no te Vaya. aburres, ¿eh? Te aseguro que no te aburres, porque es de estos interactivos multimedia, ¿vale? Entonces, la tercera ciudad esa sería Gdansk y bueno, pues luego ya tienes Wrocław, por ejemplo, que es Breslavia, también pertenecía a Alemania y la llaman la Venecia de Polonia, tiene canales, a ver, Venecia entre comillas, ¿no? Al final, Venecia solo hay una, pero tiene canales y tiene islas pequeñitas y una catedral en una de las islas y es muy Qué bonita, la hermoso. verdad.
Sí, 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 sí. siempre hay gente que compara las otras ciudades, como por ejemplo, Colonia se le llama la ciudad italiana de más al norte de Italia, creo, algo por el estilo, pero está en Alemania. Después San Sí, sí, sí. Petersburgo se lo llama la Venecia del Báltico Sí. y así por el estilo. Siempre ahí, donde yo soy, Cuenca, se lo llama la Atenas del Ecuador y así por el estilo. Entonces siempre hay una forma de comparar unas ciudades con otras. Ah, muy simpático. Al final es, así somos las personas, ¿no? Que esas comparaciones que, claro, que cuando yo empecé a vivir aquí me dijeron, no compares lo que hay en España con Polonia y tal. Pero es que al final los seres humanos somos así. Al final comparas lo que conoces con lo nuevo, ¿no? Correcto. Te voy a pedir que me escribas los nombres de todas estas ciudades, sobre todo el nombre en polaco, porque voy a Sí, dejar en las notas de este episodio. Mucha gente lo habrá escuchado, pero no sabe cómo escribirlo. Entonces, sí, sí, sí. de Vale, acuerdo. vale, sin problema. ¿Cuál es la mejor actitud para integrarse dentro de la sociedad polaca? Idioma seguramente es la actitud más importante que vas a tener, pero también hay algo que has aprendido durante estos años. Pues a ver, la actitud, sí, a ver, el idioma es importante, pero y es que tampoco te puedo hablar mucho del idioma porque, a ver, yo chapurreo un poco polaco, pero no a niveles de tener una conversación como la estamos teniendo, ¿no? Pero sí, el idioma es importante. La actitud, tienes que tener una actitud de aceptación, yo creo, ¿vale? Y lo que te comentaba anteriormente, cuando llegas a un país que no es el tuyo, al final el que se tiene que adaptar eres tú, el que tienes que aprender la cultura, el que tienes que intentar comunicarte con las otras personas, en el que tienes que respetar cómo se hacen las cosas y cómo son las personas, eres tú, ¿no? Al final los polacos, oye, están viviendo en su país, pues como tú vives en Ecuador o mucha gente vive en España, pues oye, al final es mi país, estoy en mi país y al final me comporto como tal. Pero cuando vas a un país diferente, como es este caso, tienes que aceptar las cosas como son, no intentar cambiarlas. Efectivamente, tampoco te estoy diciendo que tu cultura y tu tradición y tus costumbres las dejes a un lado, para nada, pero que las intentes integrar dentro del día a día en ese país para para que tú puedas llevar una vida acorde a lo que estás buscando. Pero sí, la aceptación es uno de las primeras cosas, porque hay cosas que te van a llamar la atención, que te sorprendan, que no te guste, porque al final, oye, hay cosas que no te gustan del país a donde vas a vivir, lógico, pero no te queda más que aceptarlo, no vas a poder cambiar nada. No vas a poder cambiar nada desde la posición en la que estás. Y además es un paso muy importante si luego tu idea es quedarte en ese país durante muchos años, ¿no? Porque si estás de paso, si estás 2 meses, 3 meses, pues te da igual al final. Te da igual el idioma, te da igual las leyes, te da igual todo. Pero si estás más tiempo, pues es un punto a tener en cuenta, ¿no? Entonces sí, la aceptación y el idioma son dos factores muy importantes que yo creo que destacaría igual por encima del resto. Sí. ¿Hay comunidades españolas y latinas activas allá? Te pregunto porque no sé si es que actúan como guetos o sociedades paralelas, como llaman algunos países, o están bien integradas, o hay de todo. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Mira, mucha gente está viniendo a Polonia de países como Colombia a trabajar en fábricas, ¿vale? En trabajos operativos, logísticos. Toda esa gente se va a pueblos pequeños de Polonia. No pienses que vienen la mayoría aquí a Varsovia ni a Cracovia, no, no. Van a sitios pequeños. Entonces, claro, en pueblos pequeños puedes encontrar guetos de latinos sin problema. O sea, al final, un pueblo pequeñito, no conoces a nadie, te juntas con 10 20 personas de tu país o de un país de habla hispana, pues al final esos guetos son inevitables. Pasa en ciudades pequeñas. O sea, en ciudades pequeñas, pueblos pequeños, también puede pasar en ciudades grandes, por supuesto, en Varsovia, pero, por ejemplo, en Varsovia, la sociedad, o sea, la gente hispanohablante, hay bastante gente hispanohablante en España, Colombia, Venezuela, México. Ecuador, Perú, ¿vale? Pero se suelen integrar más. Cuando viven en ciudades más grandes, la integración es más fácil, por así decirlo, con la gente de Polonia. Hay más gente, lógicamente, tienes más posibilidades de comunicarte con gente local, mucho más que en pueblos pequeños. Entonces yo creo que hay de todo. Es cierto que hay mucho hispanohablante, también hay mucho polaco que está aprendiendo español. De hecho, en Varsovia tranquilamente puede haber 11 academias de español.
tranquilamente, ¿vale? O sea que la gente le interesa el idioma. Le parece un idioma interesante, bonito de aprender. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que hay de todo. En los pueblos pequeñitos puede haber más guetos, como es normal. En las ciudades más grandes, pues esos guetos igual se disipan un poco y se integran más la gente. Vamos, yo de hecho, aquí yo en mi barrio, salvo un vecino que tengo de Turquía, otro de Sudáfrica y yo, no hay más. Y estamos rodeados de gente de Polonia y sin problema, sin problema. La integración ha sido perfecta. Simpático, simpático. Oye, ¿y has sentido discriminación o comentarios por ser extranjero? De una u otra magnitud y de una u otra intensidad. Pues yo personalmente no, pero eso no quiere decir que aquí haya gente racista. Al final, en Polonia hay gente racista como las hay en España y en muchos sitios, ¿no? Al final, gente que le molesta, ¿no? La gente que venga de fuera. Yo personalmente nunca, en casi 10 años, he sentido racismo por parte de nadie, absolutamente nadie, ¿vale? Y he trabajado, al principio he trabajado pues de profesor de español, pero bueno, luego ya he estado trabajando en mi sector, que es de la informática, y he trabajado con polacos durante muchos años, muchas horas. Y nunca he sentido algo de, joder, pues me está discriminando por ser de otro país o tal, que no quiere decir que exista. Conozco también casos y casos. Hay gente que viene, por ejemplo, de Brasil o de Nigeria, que llevan muchos años aquí, tampoco han tenido ningún problema, y hay otra gente que dice, no, es que llevo 3 meses aquí y ya he sufrido 3 actos de racismo. Entonces, ya sabes, Depende esto bastante. depende de la historia, depende de quién te la cuente, te contará una historia u otra. Entonces, los polacos son bastante, por así decirlo, reservados en ese aspecto. Es decir, primero te tienen que conocer, pero si, por ejemplo, es una persona que no te conocen de nada, no hace, tampoco tú haces el esfuerzo por intentar entenderles y tal, la integración es mucho más difícil que, por ejemplo, si hablas 4 palabras de polaco y se las dices y ya consigues su confianza. Entonces, depende cada caso, depende cada caso. Pero yo personalmente nunca he tenido nada. A ver, tienes el típico graciosito, ¿no? Igual que te dice, no, es que estás en Polonia y hablas polaco, ¿no? En plan así de broma, pero no ha pasado de ahí, no ha pasado de ahí. Bueno, está bien. Cosas que pasan. A Sí, ver, como en todos los sitios. la, la- ahora sí, la última sección en la que quería llegar, obviamente tiene que ser, pues, lo más probable que sea tu favorita. Vamos por Polonia. ¿Tienes un lugar favorito en este país? Un lugar donde te marcó y dijiste, este lugar es el más hermoso, seguramente de Gdansk, que mencionaste hace un momento. Sí. Probablemente sea uno de ellos, o tienes otro, tal vez. Pues a ver, Gdańsk es muy bonito, como dije, y también me fascina mucho el tema de la montaña, porque a ver, Polonia es un país llano en general, ¿vale? No tienes montañas y estas cosas, pero tienes la parte sur y suroeste del país, que es montaña pura. Y es una parte que me gusta mucho, de hecho estuvimos hace un mes o así por allí, y es una parte muy bonita que también recomiendo. Entonces, Gdańsk, tienes las montañas, luego, luego, quitando las ciudades grandes, hay una ciudad que es la ciudad de donde nació Copérnico, que se llama Torum, que está a orillas del río Vístula, que es el mismo que pasa por Cracovia y el mismo que pasa por Varsovia, ¿no? Y es una ciudad que no mucha gente conoce y está entre Varsovia y Gdansk, por así decirlo, más o menos, ¿vale? Por el centro de Polonia. Y es una ciudad muy bonita. Es pequeña, a orillas del río Vístula, que es enorme, y bueno, tienes pasteles de jengibre también, tienes fábrica, Mm, museos, puedes hacer tú también. Es muy bonito. Y lo que es el casco antiguo es pequeño, pero es precioso. Es precioso, muy, muy bien cuidado. Al final, como muchas ciudades, y es que es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido. En las ciudades no encuentras casi papeleras, pero está todo limpio, está el suelo limpio. Es algo que dices tú, no sé, qué bien. y pasa en en muchas ciudades aquí en Polonia, por no decirte la mayoría. Muy raro es que te encuentres un cubo de basura con toda la basura por el suelo. Muy raro. Eso es que algún pájaro haya entrado al cubo de basura, haya sacado algo, o que el cubo de basura sea defectuoso y se haya caído, alguna cosa, pero así suciedad y tal, y pasa en muchas ciudades. Y en esta de Torum es súper bonito, está todo súper limpio, está el suelo empedrado, es muy bonito, os lo recomiendo porque es una pasada. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en este país? Tal vez ya lo he mencionado a lo largo de la entrevista, pero me gustaría oírlo otra vez. Pues, ¿qué es lo que más me gusta? Pues mira, me gusta primero que es un país muy seguro, ¿vale? Polonia es un país, yo creo que de los más seguros que hay ahora mismo en Europa.
Es un país muy limpio y es un país que está teniendo mucho futuro, ¿vale? Está habiendo mucha inversión extranjera, muchas empresas están viniendo a las grandes ciudades a invertir. Ah, que me ha entrado la tos. Y es que al final me he acabado de ir al agua. Y es un país que durante los últimos 30 años, por ejemplo, ha crecido mucho a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. La gente se ha abierto más. Entonces, es toda esa expansión, luego en el día a día lo notas. Por ejemplo, el transporte público. Es una cosa que lo escuché de un amigo hace poco. Tú vienes aquí a Polonia y parece que estás estrenando el transporte público. Estás estrenando ese vagón de metro. Estás estrenando ese Wow, autobús. Porque son todos tan nuevos, porque a ver, tú piensas que hace 30 años estaban en la absoluta miseria. Claro, todo eso ha ido progresando y tú todo eso lo ves, ¿no? Entonces, es un país seguro, es un país tranquilo, es un país que está teniendo mucha oportunidad laboral, depende de cada sector, ¿vale? Hay mucha gente que me dice, oye, Carlos, ¿es fácil encontrar trabajo en Polonia? Pues depende de qué vayas a ir a trabajar. O sea, yo, por ejemplo, hablando por mí, que trabajo en informática, hay mucho trabajo, es una realidad. mm, Pero no en todos los sectores tiene que ser así. Generalizar en ese aspecto me parecería no muy adecuado, pero es cierto que las oportunidades cada vez son mayores de trabajo. Oye, todo eso se ve compensado, hay más competencia, el nivel de vida crece y oye, al final eso cuenta, wow, eso interesante. cuenta. Oye, Y a pesar de tener una guerra que tenemos al lado que bueno, esperemos que nunca nos salpique, pero bueno, hay ese riesgo, pero aquí en Polonia la cosa está muy tranquila en ese aspecto también, ¿eh? interesante. Sí, sí, debe ser algo ansioso que le detiene a la gente, totalmente. O sea, mucha gente me dice, ¿seguro viajar a Polonia? Tengo pensado viajar a Varsovia durante unos días. ¿Se nota la guerra? ¿Se nota tal? Aquí no se nota absolutamente nada. Lo que son las ciudades así grandes no se nota absolutamente nada. Correcto. ¿Has aprendido algo de la cultura o hay algo en la cultura polaca que quisieras que más gente conociera? Como por ejemplo, limpio, seguro. ¿Hay algo más que te gustaría compartir o que te gustaría que salpique a otros países? Mira, pues hay una costumbre que, por cierto, mi familia la ha implantado en España, que es el tema de cuando entras a una casa en Polonia, ¿vale? Yo no sé cómo será allí en Ecuador, pero en España cuando entramos a una casa entramos con los zapatos puestos. Aquí en Polonia no. Aquí en Polonia, por tu seguridad, no entres con los zapatos puestos a una casa porque te van a echar enseguida. Y es Mm, una tradición que tiene muy bonita aquí en Polonia, que es que tú cuando entras a una casa, lo primero que haces es quitarte los zapatos. Llegas a una casa, los dejas ahí en la entrada. Eso también conlleva que tienes que vigilar tus calcetines, ¿no? Que que no no estén tengas agujeritos hecho por ahí, agujeros. exactamente. ¿Vale? Pero es una cosa que bueno, que es bonita. De hecho, mi familia ya la ha implementado en España, ya lo primero que hacen es quitarse los zapatos. Y es una cosa que, oye, que es como, no es que solo vayas a ensuciar esa casa, sino también es una forma de respeto hacia la otra persona que te ha invitado, de hacerle ver que te sientes como en casa, estando en la suya. Es una tradición muy bonita, ¿no? Que tienen aquí de quitarse los zapatos. Entonces, es algo que, bueno, que la gente que venga aquí a Polonia y alguien le invita a su casa, pues, que no le pille desprevenido en ese Correcto, aspecto. Ujú. correcto. Oye, ¿y cómo ha cambiado tu forma de ver España desde que vives fuera? O hacemos otro episodio dedicado a eso. Uf, yo creo que da para un par de episodios. Te cuento así rápido. Pues la verdad es que ves todo desde otra perspectiva, ¿no? Al final, todas las noticias que escuchas desde España, pues las ves desde la perspectiva de que no te salpican, de que no te salpican. Hay cosas, pues lógicamente, como en todos los países, se aplican leyes buenas, leyes no tan buenas, y bueno, pues en España un poco es lo que está pasando, ¿no? Es cierto que llevo ya casi 10 años aquí, entonces, hablar desde mi posición. Es que, a ver, yo si llevo 10 años aquí es porque estoy muy a gusto en Polonia, ¿no? Que las cosas me han ido bien a nivel personal, familiar, moral, al final. Pues sí que bueno, ves a España con un poco desde la distancia. Incluso teniendo familia allí, pues mis padres viven allí, mi hermano vive allí, mi abuela vive allí. Entonces, aunque mantengas ese contacto diario, no sé, es como que
Yo la última vez que fui a España es como que noté, digo, uff, no sé, no estaba yo en mi sitio. ¿Sabes lo que te digo? ¿Así? Digo, me falta algo, es como que, uff, no sé, como que no es mi sitio. Y es mi país al final, ¿no? Pero yo creo que eso también dice mucho de la adaptación que he tenido aquí en Polonia, que oye, al final no hay cambio más grande para una persona estando sana y todo, lógicamente, no hay cambio más grande que irte a vivir a otro país. Al final es una cosa, escuché el otro día, ¿no? Que decía alguien, dice, no sé, cuando vives en otro país es como si estuvieras viviendo 4 años en el tuyo. Digo, joder, tendría ya 80 años yo, por ahí. Ujú. Porque es que te cambia tanto el vivir en otro país, porque es adaptarte a la cultura, al idioma, a la gente, salir de tu zona de confort. No es fácil, no es fácil y no es para todo el mundo tampoco. Entonces, depende de cada caso. Pero si España lo veo, ya te digo, un poco desde la distancia, sí, ahí está, muy bien, perfecto, pero yo estoy muy a gusto aquí. Así que, bueno, y lógicamente no puedes evaluar a la gente de un país por las acciones que tengan sus políticos, ¿no? Porque si no, ¿qué pensarían de los españoles o qué pensarían de muchos países, ¿no? La mayoría. Gracias a Dios Claro, no representan a la mayoría, claro. pero bueno. Es justamente, mucha gente podrá confundir la política exterior de un país con sus habitantes. Y no son la misma cosa. En algunos casos sí, pero en la mayoría creo que no serán no serán lo mismo. Es una diferencia muy grande. Sí, total, total. Tienes ahí gobernantes malos porque a ver, la mayoría son gente que bastante mediocre, que está allí por lo que está y no quiere decir que toda la gente de ese país sea igual o que tenga diferentes ambiciones. Pero bueno, pasa en Polonia, en España, en muchos países. Y bienvenidos, estimados, a la Academia de Polaco de Yo en Polonia, donde vamos a aprender frases, donde primero vamos a romper el hielo, frases en las que ganarás de amigos inmediatamente y otros O los secretos más que perderé. nos va a contar nuestro estimado invitado del día de hoy. Bien, ¿qué frases podemos aprender que, bueno, sean fáciles de pronunciar y que nos puedan ayudar a integrar? O sea, aunque sea por último hasta romper el hielo. Bueno, pues la primera es buenos días. Buenos días, buenas tardes. Se dice de la misma forma en polaco que se dice dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Exacto. Eso es. Vale, te vale para situaciones formales y para situaciones informales. ¿Vale? Entonces, cuando conoces a alguien de Polonia, pues le dices dzień dobry. Entonces, eso yo creo que sería la primera. Luego tienes, por ejemplo, gracias, ¿vale? Que es dziękuję. 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 Dziękuję puede ser. Sería todo, dzień dobry son dos palabras y dziękuję es solo una palabra. ¿Ya? ¿Correcto? Dziękuję. Luego tienes otra que es el por favor, ¿vale? Por favor es proszę, proszę. Y el por favor es como se utiliza para todo. Por ejemplo, alguien te dice gracias, le dices proszę. ¿Quieres dejar pasar a alguien en el autobús? Le dices proszę. Proszę. Cuando quieres pedir algo, que alguien te dé algo, alguna cosa, le dices proszę. Al final es una palabra que te puede sacar de varias situaciones. Muy bien. Eso sería, decirles gracias, dzień dobry, proszę. ¿Qué más te podría decir? Adiós, por ejemplo. Adiós es do widzenia. Do widzenia. Do No. widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do Serían widzenia. dos. Do widzenia, súper. Bien, pronuncias bien, ¿eh? Estás Intento. preparado para venir aquí a Polonia. Bien, bien. No, no es fácil la pronunciación en polaco porque, oye, al final es una de las partes difíciles del idioma, pero bueno, yo siempre digo que al final, si vienes a Polonia no tienes que tener miedo a hablarlo. Aunque sepas solo decir estas palabras que hemos visto, ¿no? Dziękuję, dzień dobry, do widzenia. Aunque solo sea eso, ya la gente va a decir, oye, pues mira, oye, no sabe decir algo en mi idioma, ¿no? Ya se sienten más a Eso gustos justamente contigo. ya se siente la gente más a gusto, correcto. ¿Cómo decimos Exacto. salud o brindemos o algo por el estilo? Pues para brindar se dice na zdrowie. ¿Cómo se dice eres mi amigo o algo por el estilo? Eres mi amigo. Puedes decir, de una forma informal, y este es muy colega, Ujú. eres mi amigo. Y de una forma más formal, y este es muy przyjaciele. Przyjaciele sería Muy la palabra piacere. przyjaciele. No sé ni Muy la pias. no, no, no,
no la suelo pronunciar mucho, pero es psiachele. Es una palabra muy larga, Chele, ¿está bien? Y este es muy psiachele, eres mi amigo. muy La verdad que la piacere. estructura, y este es muy psiachele, y suele ser, la estructura de las frases es muy parecida al español, al castellano, ¿vale? Pones el verbo, Ujú. pones muy y luego el resto. Lo digo porque, por ejemplo, la gente que habla inglés, pues la estructura de las frases es muy diferente, ¿no? Pero no, aquí en el polaco la estructura es algo por sacar algo, alguna similitud con el español, pero vamos. Sí, sí, entonces sería así. Y este es muy psiachele. Bacán, bacán. Listo, mi estimado. Le tengo que agradecer todo el tiempo que has dado a esta entrevista, esta conversación grabada. Nada más que agradecerte y que compartas tu sitio web, redes sociales o donde la gente pueda aprender más sobre Polonia y sobre lo que haces en este país, para que la gente pueda Ujú. justamente satisfacer su curiosidad por este país. Sí, bueno, pues yo tengo mi página, o sea, mi página web es yoenpolonia.com, pero bueno, ahora es solamente informativa. Nada, también Yo en Polonia, en Instagram y en TikTok, que es ahí donde intento subir vídeos variados, por así decirlo, sobre Polonia. Y bueno, pues la gente que tenga curiosidad sobre este país, cómo se vive aquí, qué cosas tiene, pues nada, les invito a que echen un ojo a esos vídeos, porque bueno, igual les puede resultar interesante. Así que nada, Yo en Polonia igual, tanto en Instagram como en TikTok. Pero antes de irnos, la pregunta Sorpréndeme. secreta que no te había mencionado en nuestra conversación anterior. Muy bien, dispara. A ver, si tú tuvieras un cofre, un baúl, una caja, donde pudieras colocar elementos de tu vida, varios, y los puedas enterrar, de manera que en 500 años una persona que no ha nacido todavía lo descubra, abra, desentierre, desempolve este baúl y vea que en este cofre dice el título Carlos, un español que vivió en Polonia, y diga, esta es la vida de Carlos. ¿Quién fue esta persona? Cuando abra el cofre, ¿qué quisieras que esta persona encuentre o sepa de ti? Oh, qué pregunta más profunda. ¿Quién fue Carlos? Pues Carlos fue un español que la vida le llevó a vivir en un país que no era el suyo, que era bastante diferente y que a través de actitud, voluntad, trabajo, pudo formar una familia en un país extraño para él, por así decirlo, y que con todo ese esfuerzo llegó a sacar esa familia adelante con trabajo, con sacrificio, con una buena actitud, con respeto, con educación y que las futuras generaciones pues espero que sigan ese ejemplo y que bueno, y que si en algún momento se encuentran en una situación difícil, pues vean que luchando y trabajando y peleando y con esfuerzo, pues se pueden conseguir las cosas, teniendo una actitud positiva también. O sea, que al final es un poco una mezcla de todo. Entonces, bueno, yo creo que me Interesante. gustaría que se encontraran en un papel así. La verdad que es la primera vez que tengo una pregunta tan profunda. Más o menos, creo que eso. Igual se podía matizar alguna otra cosa, pero yo ¿Te creo que gustaría tal podría vez, definir. te gustaría tal vez colocar fotos tuyas, recetas de tu comida favorita, tal vez una lección que te tomó toda tu vida aprenderla, tal vez un objeto que simbolizó mucho de ti? Pues me gustaría incluir, por ejemplo, una receta de tortilla de patata, que es una comida típica en España, y que bueno, que la tenemos instaurada aquí semanalmente, o sea que, y que así objetos y tal, no sé mucho de objetos, no te sabría, igual el anillo de casado, ¿no? Que fue lo que igual me trajo hasta aquí. A ver, me trajo hasta aquí, o sea, Amarrado a la yo creo que bandera polaca. amarrado a la bandera polaca. A ver, no me trajo hasta aquí, o sea, a ver, de hecho lo pensamos más tarde de casarnos, ¿no? De venir aquí, pero bueno, yo creo que ha sido la razón por la que hoy día estoy aquí, porque está claro que si yo no hubiera conocido a esta chica polaca, yo no estaría aquí, desde luego, tendría otra vida, no sé dónde, pero bueno, yo creo que el anillo y mi receta de tortilla de patata. Y por supuesto, una foto de mi mujer y mis hijas, por supuesto. Al final es lo más importante que tengo en la vida ahora. Interesante, correcto. Bien, estimado, te agradezco el tiempo que has estado aquí. Nos vemos en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias por esta charla y nada, ha sido un placer estar hablando contigo y bueno, pues espero que la gente conozca un poco más Polonia y nada, estamos en contacto, amigo. Vale, un abrazo grande. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!